Romanos 2 desde el 17 hasta el 24. ¿Estamos? Sí. Ok, dice: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Leemos de nuevo el 24, ¿sí? Dice: porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Dios, háblanos, habla a nuestros corazones, instruye nuestras almas, nuestras mentes, rompe toda barrera, toda soberbia y orgullo que se oponga a la bendición de poder recibir tu palabra libremente, sin ningún obstáculo, Señor. Que nuestro corazón sea tierra fértil y que esto dé y genere fruto que te glorifique, Señor. Bendice a tu iglesia, háblanos a todos, Señor, y danos esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Gracias. Maestros de la deshonra. Pablo ha tomado un buen rato para estar hablando del pecado. Y si tú has estado acá y has sido regular congregándote, ves una tendencia a que los sermones se parecen un poco uno entre otro, ¿no? No son iguales, pero todos están como afirmando una y otra vez algunas cosas que el Señor hasta ha estado hablando. Cuando alguien me dice: es que ya lo escuché eso, es que ya lo dijimos, la pregunta es: ¿ya lo pusiste en práctica? ¿O necesitas que te lo prediquen 20 veces más? Y Pablo está dedicando varios capítulos a demostrar la condenación, a demostrar que los hombres están condenados, sean judíos. Cada sermón ha sido distinto. Nos hemos enfocado en cómo piensan los gentiles, todos los que se apartan de Dios, de la idolatría. Luego hemos visto a los judíos, que eran hipócritas, que juzgaban. Luego vimos cómo Dios no hace acepción de personas entre su juicio. La semana pasada Dios habló también. Y hoy sigue Pablo diciendo: ¿saben qué? Está su pecado muy fuerte. Su situación es muy grave. Y Pablo entiende algo: no se puede ir a las buenas nuevas. De hecho, antes de entrar en toda esta parte donde hemos estado hablando de la pecaminosidad, del pecado en el hombre, predicamos: ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y vimos las buenas nuevas, que en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe. Y Pablo entiende algo: el Evangelio solo brilla en medio de las tinieblas de nuestra condición caída. Solo podemos valorar el Evangelio si entendemos quiénes somos. Pero también entiende algo Pablo. Pablo nos conoce perfectamente. Y es que una vez no es suficiente para que comprendas la magnitud de tu pecado. 2 veces no es suficiente para que comprendas la magnitud de tu pecado. Probablemente 3 veces tampoco lo sea. Quizá la cuarta vez tampoco va a ser. Pablo sabe que siempre va a haber resistencia, aceptar quiénes somos.
Somos demasiado resistentes a conocer y a asumir nuestra pecaminosidad. Siempre estamos suavizando un poco. ¿Por qué? Porque somos por naturalezas moralistas. Nos sostenemos en la moral y la manera muchas veces es comparándonos a otros. Yo no soy una mala persona, ¿según quién? No, según Mussolini, según Stalin, según Hitler. Ah, pues sí, no está tan difícil. ¿Según Jesús? Y nos cuesta humillarnos, nos cuesta reconocer y decir, sí, Pablo decía que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de aquí se esforzarían por convencernos a todos de que tú eres el peor de los pecadores aquí? Todos decimos, no, sí, yo soy pecador, soy terrible. A ver, ¿quién es el peor pecador? Y que lo demuestre. Tú dices, no, tampoco soy el peor. Le echo ganas. Y esa es la clásica pregunta, ¿cómo andas con Dios? Y ahí contestamos, pues no tan bien como me gustaría. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Y esto por qué? Porque no queremos reconocer que no hemos buscado al Señor como deberíamos. Siempre estamos protegiéndonos un poco. Siempre estamos maquillando nuestra maldad. No queremos reconocer que somos envidiosos, no queremos reconocer que somos egoístas, no queremos reconocer que somos mentirosos, no queremos reconocer que somos groseros, no queremos reconocer que somos soberbios. Usamos palabras como, estoy luchando, es mi batalla, para maquillar y decir, ¿sabes qué? Señor, soy un miserable que sin ti no puedo, necesito ayuda. Entonces, quizá, y por eso Dios lo usa y lo hace constantemente, nos lleva a experiencias que nos ayudan a mantenernos humildes. Constantemente nos lleva a experiencias de quebranto, donde el pecado nos explota en la cara y donde podemos entender y decir, no estaba tan bien como quería yo decir que estaba. No estaba tan bien como asumía. Y esos son los religiosos. ¿Sabes qué? Las personas más difíciles para predicarles el evangelio son los que llegan a la iglesia. Porque son personas que pues no están tan mal según ellos. Y Pablo lo sabe. Y entonces hay judíos que son judíos de la palabra, gente de la ley. Y también ellos necesitan escuchar el evangelio. Entonces tenemos aquí personas que llevan un sobrenombre de algo que los reconoce como gente que busca de Dios, ¿no? Que tiene la ley, que se glorían en Dios, que conocen la voluntad de Dios, que conocen lo que es bueno, que son instruidos, que incluso ayudan a otros, le hablan a otros de Dios. Nosotros podríamos ser ese tipo de personas. Pablo dice, todo bien con eso, pero hay un problema. Hay un problema. Entonces, quiere Pablo activar el siguiente nivel de humildad. Sí, ya pasó con los ateos, ya pasó con los que adoran perros, ya pasó con esta gente que está en impureza sexual, ya pasó con los hipócritas, ya pasó con fariseos. Ahora vamos a hablar
con la gente, los buenos, los cristianos, la gente de iglesia, la gente de Biblia, con servidores, con gente que lleva tiempo llegando y congregándose. Vamos con ellos, porque quizás no todos estén caminando en el camino correcto. Dice el 17 del 2, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Mira todas estas características, Te quiero decir algo, Pablo no está hablando sarcásticamente, ¿sí? No está usando la ironía. Él está dando características de algunas personas. Número 1, tú que llevas el nombre de judío, gente que está orgullosa de su nacionalidad, que está orgullosa de su religión. Tú que eres cristiano podría ser, si quisiéramos transportarlo y contextualizarlo a nosotros. Tú que eres de Horizonte, tú que estudias la predicación expositiva, es que en Horizonte sí se predica la Biblia, decimos, ¿no? Ahí sí se predica la palabra. ¿Tú qué eres eso? Ok. Dependes de la ley, otra característica del 17. Te apoyas en la ley. Entonces esta gente, estos judíos estaban orgullosos, se sentían contentos de que tenían una ley en la cual respaldarse. Dice que te glorías en Dios. Hay una jactancia. Ellos tienen a Dios de su lado, de su parte, son el pueblo escogido. Y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, dice. Que sabes discernir lo que es mejor. Entonces, gente que es capaz de tomar decisiones éticas, gente que se da cuenta cuando los demás toman malas decisiones, gente que puede seguir reglamentos de Dios. Tú dices, oye, pues sí, yo soy así, yo soy el que en la familia da el consejo sabio, el que les dice, no hagan esto, esto está mal, el que puede ver y dice, ay, mira, cómo se pueden emborrachar así, ay, mira, cómo puede ser que canten reggaetón, mira, cómo se fueron a marchar en esa marcha, y yo, está bien, yo sí estoy siendo un poquito irónico, perdón, ¿sí? 5, eres instruido por la ley. Ellos no solo tenían la ley, dominaban la ley. Podían citar la ley, que quiero decir, un judío podía tener las referencias de la ley, se sabía de memoria grandes pasajes, algunos se las sabían todas, pero muchos se los sabían grandes porciones de la Biblia. Y luego dice, y te confías, estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los inmaduros. Porque tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Como te decía, esto no es malo en sí. De hecho, esto es una bendición. Pablo lo va a decir en el capítulo 3, versículo 1, donde dice, ¿tiene alguna ventaja los judíos? Por supuesto. Te voy a decir algo, ¿tiene alguna ventaja ser creyente, ser de cuna cristiana, llevar tiempo en la iglesia? Por supuesto, claro que sí. ¿Tiene alguna ventaja que nuestros hijos estén recibiendo una enseñanza bíblica? Claro. Pablo no está criticando eso. De hecho está diciendo, mira, te quiero hablar a ti que tienes todos estos beneficios, todos estos regalos de Dios, todas estas ventajas que no tiene quizás el gentil que está allá en Kenia, ni el que está en Irak,
ni el que está en Turquía. Ustedes tienen una gran ventaja y son una gran bendición poder tener todo esto, poder tener preparación, poder ser instruidos en la palabra todo el tiempo, tener discipulados, tener cursos, tener talleres, tener conferencias, tener un montón de cosas, predicación bíblica todo el tiempo. Ok, no solo eso, poder ayudar a otros hablándoles de la palabra. Bendecirles a otros con la palabra de Dios. Ok, bien. Hay un problema y lo menciona una y otra vez. El problema es cuando eso se vuelve nuestra gloria, nuestra jactancia. Cuando hacemos de nuestra vida cristiana el fin último y no la gloria de Dios. Cuando todo se trata de seguir mis normas éticas, religiosas y morales, y yo no pienso en la gloria de Dios. Y eso es mi jactancia. Cuando piensas que a ti Dios te bendice más que a otros porque tú haces todo esto. Cuando tú piensas que Dios tiene una consideración súper especial, cuando tú tienes esto y empieza a ver, como los judíos lo hacían, un menosprecio por aquellos que no tienen todo esto que tú tienes. Pablo dice, 21, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cuál es el problema? Tienes toda esta revelación, toda esta bendición, toda esta luz, todo este acceso a la verdad, todo este acceso al conocimiento, y no lo practicas. Sabes qué decirle a los otros, pero no lo vives. Martin Lloyd Jones decía esto, te cito: cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes, para poder argumentar? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Sabes, cuando estás en Cristo, pero cuando estás en el ministerio, y te lo digo como pastor y como maestro de la Biblia en el Instituto Bíblico, muchas veces uno va a la Biblia para poder hacer el trabajo. Es decir, es que quiero hablarle a mi familia, es que quiero poder hablarle a mis hijos, es que quiero poder predicarle a mi iglesia, es que quiero poder desempeñar mi trabajo instruyendo a otros. Pero, ¿qué te dijo Dios a ti personalmente? ¿Cómo la palabra tiene un efecto transformador en tu vida? Cómo la palabra tiene un efecto que cambia vidas. Y cómo Pedro, Judas hace un espejo de eso también, pero Pedro dice que los falsos maestros predican de la piedad, pero con su vida niegan el poder de esta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos expertos en decir, no, la Biblia cambia, haz tu devocional, busca al Señor, pero ¿cómo está cambiando eso mi vida? ¿Cómo estoy yo siendo transformado? ¿Puede ser luz en eso?
Pues puede la otra persona decir, es cierto, yo veo que tú has cambiado en esto, o diría, oye, ¿por qué a ti no te funciona? ¿Por qué a ti no te sirve? ¿Por qué tú con tus hechos niegas el poder de la palabra? Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué te ha hablado el Señor últimamente? ¿Y sabes qué decimos cuando no queremos hacernos responsables de nuestra desobediencia y no queremos decir he desobedecido porque soy orgulloso, porque no quiero dejar mis ídolos, he desobedecido y necesito arrepentirme? No queremos decir eso. ¿Y qué decimos? No, pues es que tuve una semana complicada. Y todos tenemos semanas complicadas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no hayan semanas que lo hagan más fácil o difícil. ¿Qué decimos? Es mi batalla, decimos, ¿no? O es tu derrota más bien. Porque todos tenemos batallas. Pablo tuvo una que la tuvo toda su vida. Y donde Dios le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es real, no estoy negando eso. Pero ¿realmente estás peleando la batalla? ¿O dices es mi batalla cuando te tomas una semana libre? Cuando no quieres obedecer. Cuando no quieres pagar el precio de levantarte temprano a buscar al Señor en oración, en búsqueda de la palabra. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, dice Pablo, y da unos ejemplos. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Y esta es una manera de decir, mira, dices algo, pero haces otra cosa. Y me encanta que al final dicen, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Te voy a decir algo. Pablo está hablando del corazón de los judíos y del corazón de los hombres. Somos buenísimos en ver el pecado de cierta manera, cuando nosotros a veces estamos cometiendo ese mismo pecado en otra forma, con otra cara, pero es el mismo pecado. Es lo mismo. Es como te decía, cuando gritamos, no grites. Cuando decimos, oye, ya supiste, ¿cómo ves que doña esta es una chismosa? ¿Y tú? También. Don este, mira, don este, el hijo de su tal por cual es un grosero. Pero eso va mucho más allá con lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Con qué estás lidiando ahora? (23) Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. ¿Dónde está tu orgullo? Dice Tim Keller, la verdadera religión trata tanto de los motivos del corazón como de las acciones del cuerpo. Si tratas a la religión como tu salvador, entonces estás quebrantando el mandamiento. Has tomado una estatua de un templo pagano, le has puesto el nombre de mi cristianismo, mi moralidad,
y adoras esa estatua. En otras palabras, se puede usar tu religiosidad como una máscara para encubrir ídolos que nuestro corazón hace de nuestro trabajo, del sexo, de nuestra reputación y de muchas cosas más. O incluso la misma religión la volvemos un ídolo. Sepulcros blanqueados, decía Jesús. Hay gente que es sepulcro blanqueado. Pero te digo algo, gracias a Dios, y espero que el Señor te bendiga humillándote, pero gracias a Dios, toda la verdad sale tarde o temprano a la luz. Te digo algo, lo mejor es caminar en quebranto y en humildad. Dejar de pretender. Deja de pretender. Deja de anunciar tus logros. Deja de anunciar tu éxito contra el pecado. Deja de jactarte en tu moralidad. Que nuestra gloria sea el Evangelio de Cristo, sin el cual estaríamos totalmente condenados. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y este es el punto principal de lo que está tratando de llevar Pablo. Todo el flujo de este discurso lleva a esto. Te jactas de la ley y violando la ley deshonras a Dios. ¿Sabes cuál es el punto del pecado? ¿Cuál es la definición del pecado que estamos viendo de Pablo? Deshonrar a Dios. ¿Te acuerdas que vimos de los gentiles? Que aunque vieron a través de la creación y conocieron a Dios a través de la creación, ¿qué pasó? Dice la Biblia, decidieron no honrar a Dios. Decidieron no honrar a Dios. ¿Cuál es el pecado de los gentiles? Que no conocen a Dios y que no conocen la ley y que no conocen nada de lo de la religión. Que aunque Dios se revela a ellos a través de la conciencia y a través de la creación misma, ellos han decidido no honrar a Dios. Gentiles, ¿cuál es el problema de los judíos? Que ellos que tienen la ley, violando la ley, deciden no honrar a Dios. Tanto los judíos como los gentiles tienen que reconocer esto. Ese es el problema del mal, esa es la definición del mal, deshonrar a Dios. Es el sentimiento, el pensamiento y mira, dice John Piper, el mal, el pecado es el sentimiento, el pensamiento y la acción que trata a Dios como a alguien menos que infinitamente valioso y gratificante. Es cuando menospreciamos a Dios. ¿Cuál era la jactancia de los judíos? ¿Cuál era la gloria de los judíos? ¿La gloria de Dios, su nombre o que ellos eran judíos? Te digo algo, necesitamos urgentemente el Evangelio. Porque para mí el mal muchas veces es el daño que a mí me hacen, no el daño que hacen a la gloria de Dios.
Cuando regañas a tus hijos, por ejemplo, ¿qué les dices? ¿Por qué me desobedeces? Es más, a veces decimos, si yo te doy todo. Entonces es un pecado contra mi persona. Es que son mal agradecidos conmigo. Es que no me obedecieron a mí. Es que no me están valorando a mí. Es que no me hiciste caso a mí. No me importa la gloria de Dios. No me importa que eres merecedor de alabanza y de obediencia y de integridad. Me importa lo que me hiciste a mí. Me importa cómo me ofendiste a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos quitándole la honra a Dios. Cuando convertimos a la iglesia y las relaciones de iglesia como un medio para amarnos nada más a nosotros y cuidarnos nada más a nosotros, pero de repente entre todo eso que es bueno y que todos estamos caminando para lograr eso, nos olvidamos que esto se trata en última instancia de la gloria de Dios, nos podemos volver un club social. Podemos volver al cristianismo una religión terapéutica, donde lo único que estemos buscando es cómo sentirnos mejor. Es que no me siento bien, es que no la estoy pasando bien. Y gracias a Dios tenemos un Dios infinitamente amoroso, pero de repente pasamos tanto tiempo, llevamos tantos días, tantas semanas ensimismados en nuestro rollo, en nuestra lucha, en nuestro desierto, que de repente escuchamos Jesús, ¿quién es Jesús? Sí, tras que de eso se trata. Y cantamos y decimos, es que yo no siento cantar. Si es que no se trata de ti. Vete a un karaoke y canta las de Timbriche y te la vas a pasar bien, tú. Aquí venimos a cantarle a nuestro Rey, que es digno de nuestras voces, sean buenas o sean feas. Aquí venimos a servir a un reino. Y es por eso, y gracias, de verdad gracias, y gloria a Dios por servidores, por todo el trabajo que hacen, porque no siempre los servidores vienen en su mejor semana. Algunos vienen medio enfermos, algunos vienen en medio de problemas. Tú viste, y si no, vas a ver pronto las fotos de ayer, el festival de niños. ¿Cuántos trajeron a sus niños al festival de flechas? Estuvo increíble, de verdad. Esto lo transformaron, hasta hubiera quedado más bonito si lo hubieran dejado todo eso. Pero mira, el equipo, todos pueden tener sus propias batallas. Y Rubén me mandaba fotos y me decía, mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo, y mira lo que están haciendo. ¿Sabes por qué hacemos esto? Porque se trata del Rey. Y anunciamos a un reino. Y estamos perfilando hacia un Rey. Cuando tenemos la mentalidad de la gloria de Dios, de repente ya yo empiezo a menguar y empieza a crecer. Y la fórmula es esta. De hecho, John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y nos damos cuenta que si Cristo crece, si Dios crece y yo menguo, de repente siento más satisfacción, siento más deleite, porque mis problemas ya no son tan importantes. Hay un reino, hay un Rey soberano que me guarda, que me cuida, que me protege. ¿Cómo fue deshonrado Dios? Hay muchas maneras de deshonrar a Dios, Como te decía, menospreciando lo que hacemos, centrándonos en nosotros mismos,
haciendo de la iglesia y de nuestro servicio algo que se trate de nosotros, de nuestra satisfacción, de nuestro sentido de prestigio, de aprobación, de cómo me siento en esta área, también puedo deshonrar a Dios y robarle la gloria, porque quiero un poquito de gloria para mí, solo un poquito nada más. Traemos a veces nuestras frustraciones a la iglesia, porque de nuevo pensamos que todo se trata de nosotros. Y te digo, gloria a Dios, que hay muchas cosas aquí creadas para que tú te sientas a gusto y te sientas bien. Pero aquí venimos por un motivo y un nombre, y ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. Y te agradezco y te honro porque te has aventado varios domingos a 35 grados aquí. Un sauna. Y yo sé por qué lo haces. Ni siquiera es porque, a veces sí, a veces no. Porque está cómoda la silla, porque hay un ventilador cerca, porque es que la predicación, porque quiero cantar. Muchas veces lo has hecho y porque has pensado, esto se trata de Jesús. Y eso es increíble. Eso es increíble. No se trata de nosotros. Luego hay un montón de cosas que como iglesia queremos hacer para que tú te sientas amado, a gusto, por supuesto, afirmarnos, motivarnos. No estoy diciendo, y tú conoces que no es lo que estoy enseñando ahora. Pero eso viene después. Lo más importante es Jesús. ¿Cuál es otra forma en que han deshonrado? Y específicamente, ¿cómo habían deshonrado a Dios los religiosos a los que les está hablando Pablo? Pues es que han fallado en lo más importante. Porque tal como está escrito, dice el 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Wow. Y esto es fuerte, ¿eh? Imagínate un judío leyendo esto. Quiero que veas este panorama. Yo soy don judío y aquí estoy yo, Samuel, el judío, y acá está Fabricio, el gentil, ¿no? Y estoy leyendo esto y el gentil así como, híjoles, qué incómodo. Pero ya se tundió Pablo a los gentiles. Les dijo adoradores de reptiles. Sí. Les dijo muy fuerte, incluso creo más fuerte. Pero ahorita está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes han hecho esto. Y cita Isaías 52. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, dice. Wow. ¿A qué se remite eso? A la burla que hacían las naciones sobre Israel cuando éste cayó en esclavitud. Te voy a decir algo. Uno de los pecados de los que menos pedimos perdón y de los que muchas veces tenemos más que arrepentirnos, y eso te habla, y por eso Pablo ha pasado tanto tiempo hablando de la pecaminosidad, porque todavía no lo habías considerado. Pero quizás muchos de ustedes tienen que pedirle perdón a familiares, a vecinos, a jefes, a conocidos, por haber manchado el nombre de Cristo con su comportamiento. Y tienes que arrepentirte de eso. ¿Qué has anunciado de tu Dios con la gente con los que según tú no son? Con esos faltos de madurez, con esos ciegos, con esos que están en tinieblas. ¿A qué los has llevado? ¿O no será que tú eres un maestro de la deshonra? ¿No será que mejor te sería callarte y no decir que eres cristiano? Cuidado. Dios se toma muy en serio su nombre. Se lo toma muy en serio. Mira que la historia de Israel es hacer famoso su nombre a través de milagros, por ejemplo.
Usó a Moisés y dijo, ¿sabes qué? Mi nombre, yo soy. Luego Josué empezó a hacer milagros también y el nombre de Dios crecía, y tanto que las otras naciones decían, wow, ese Dios es increíble. Ese Dios es increíble, yo quiero seguir a ese Dios. Gracias a tu testimonio, yo quiero seguir a tu Dios. Pero ¿cómo eres? ¿Cómo eres en el trabajo, por ejemplo? ¿Das testimonio de gracia, de misericordia, de humildad, de diligencia? ¿Eres dócil? ¿Muestras contentamiento y gozo? ¿Muestras paz, mansedumbre? Y nos reímos, pensamos que no es serio. Lo que pasa es que tú dices, no, es que no tengo buen testimonio, haber leído así, yo he sido causa de blasfemia, ¿verdad que suena más feo, verdad? No queremos usar esos nombres, porque queremos maquillar nuestro pecado. Y te digo algo, mira, no te aflijas. Entre más rápido asimiles lo oscuro de tu pecado, más rápido puedes ver el Evangelio brillando y a Jesús en una cruz diciéndote, yo pagué por ese pecado, ven a mí. Yo no te estoy diciendo esto para que te sientas mal y que te vayas y te golpees contra la pared. No, para que vengas a Cristo. Pero mucha gente vive a medio gas en Cristo porque vive a medio gas en su asimilación de su propia pecaminosidad. Porque vive en un moralismo todavía. Y lo mejor, ¿sabes qué? Es que el que se humilla será ensalzado. Y Dios usa su palabra muchas veces para ponernos hasta allá abajo y decir, ok, ahora sí te puedo levantar. Pero Jesús vino a los enfermos, a los que tienen necesidad de un médico, no vino a los sanos. Bienaventurados los pobres de espíritu, no los que hay más o menos. ¿Cómo estás? Más o menos. Ahora, no quiere decir que no puedas estar más o menos. A veces estás más o menos. Es decir, sí, medio leí, pero la verdad es que no estoy tan bien. O sea, no estoy negando eso. No estoy negando que haya semanas en que estemos victoriosos. Y a lo mejor tú dices, oye, yo estoy caminando con el Señor, estoy obedeciendo. Bien, o sea, no quiero que tú inventes pecados para sentirte mal. Si tú estás caminando en victoria, gloria a Dios. Yo sé lo que se siente. Todos aquí hemos estado en eso y sigue así. Pero ¿cómo has tratado el nombre de Cristo delante de los demás, delante de tu familia, delante de tu colonia? ¿Sabes algo de lo que no me enorgullezco? Es que si yo me ahogara un día en mi casa, sí, porque se soltó el gas y me muriera, ningún vecino se daría cuenta que hasta como en 3 años, sí. No está chido, sí. Bueno, tengo unos vecinos que son de aquí, yo creo que ellos sí se darían cuenta, irían a preguntar. No soy un mal vecino, pero no ando anunciando el Evangelio y quizás debería crecer un poco más en eso. No doy lata, ni me gusta. Van a votar, sí, lo que todos digan. Oye, que van a hacer esto, sí. Van a pintar de rojo, pinten de rojo. Oye, que van a sacar, sí, hombre, sí, a todo. Yo no sé ni qué, sí. Y a veces me pregunto, ¿y será que esta gente sabe que yo soy pastor? ¿Será que esta gente sabe que si un día tiene un conflicto podría ir a tocar mi puerta y decir, oye, ¿puedes orar por mí? Te digo algo, la mayoría no lo sabe y no está padre. Mira esto, Jeremías 13:11 en NBI. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre,
Así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no obedecieron. ¿Cuál era el llamado de la nación de Israel? Honor y gloria al Dios. Isaías 43, 7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria y a quien he formado y a quien he hecho. Te lo hemos predicado un montón de veces. Somos para alabanza de la gloria de su gracia. Te digo algo. El nombre de Dios es ofendido cuando tú con tus actos demuestras que la palabra no es eficaz. Cuando aquel que nunca ha escuchado, así como Cristo os perdonó a ustedes, perdónense, Colosenses. Hay gente que nunca ha escuchado eso. Y hay quien sí lo ha escuchado. Cuando este y este son iguales y no perdonan el nombre de Dios, la palabra es blasfemada. Por eso dice Pablo, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y es que siempre va a haber una batalla, de verdad nos vamos a esforzar y yo lo hago, por eso te lo digo. Yo estoy estudiando esto y digo, sí, Señor, háblale a la iglesia. Y digo, no, espérate, háblame a mí. Lo necesito yo primero. Dios, ayúdame a ver mis pecados, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame esos pecados que me son ocultos. ¿Qué cosas estoy enseñando y no estoy caminándolas? Ni siquiera me estoy esforzando por andar en ellas. Pablo dice, basta de caretas. Asume tu responsabilidad sobre tus actos. Arrepiéntete. Trae tu pecado a la luz antes de que Dios lo traiga a la luz y te humille. Porque Dios es tan bueno que si tú no lo traes, Él lo va a traer porque Él quiere tu bien. Pero te digo algo, es feo ser humillado. Es feo ser humillado. Jesús vino. Imagínate que tú has manchado el nombre de Dios, mostrando la ineficacia de estar cada domingo aquí, mostrando la ineficacia de estudiar la palabra. Y a veces lo hacemos en nuestro trabajo, pero a veces lo hacemos en nuestro vecindario, pero a veces lo hacemos en nuestro hogar. Nuestros hijos nos ven escuchando música cristiana y luego nos ven actuando de cierta manera. Nuestros hijos nos ven dando sermones, pero luego ven que no vivimos de acorde a eso. Ellos están viendo y mirando y diciendo, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? ¿Sí o no? Jesús vino a librarnos de la ira que nos hemos ganado por manchar el nombre de Dios. Precisamente el Evangelio tiene poder para salvarnos de eso. Y no solo eso, Dios en su Evangelio y a través del poder de la palabra, yo espero que la palabra esté actuando con poder hoy y el Espíritu Santo esté hablando a tu vida para que tú después de esto digas, ok, ahora no vamos a ser perfectos, nos vamos a equivocar, no siempre vamos a vivir de acorde a lo que queremos, pero vamos a ser conscientes y vamos a dejar de fingir y de aparentar y vamos a comenzar a practicar lo que predicamos.
Pero una vez me dijeron a mí, mira, no solo practica lo que predicas, siguiente nivel es, mejor predica lo que practicas. Dios quiere que seamos esta clase de personas y a eso nos está llamando hoy. Y gracias a Dios, como te decía, porque muchas veces estamos y nos esforzamos en caminar en eso. Y tenemos esta convicción, Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Probablemente tú hoy tengas que pedir perdón, arrepentirte, quizá, y deberías hacerlo si no lo has hecho, tengas que enviar un mensajito o decirle a alguien, perdóname por lo que he manifestado acerca de Dios, perdóname porque mi vida no ha manifestado que el Evangelio es poderoso, porque no he caminado acorde. Es mejor caminar en humildad, dejas un antecedente de humildad y eso Dios lo ve y le agrada. Y decir, yo quiero esto, yo quiero que con mis acciones mi Padre sea glorificado. ¿Cómo te comportas en la calle? ¿Cómo eres con la gente? ¿Cómo eres con los servidores? ¿Cómo eres con el vendedulces en el cine? ¿Cómo eres dejando propinas? De muchas maneras puedes estar manifestando y glorificando al Padre. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, vamos a vivir en este canal, en esta sintonía. Hazte la pregunta, ¿esto glorifica al Padre? ¿Esto glorifica al Padre? Primera de Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, iglesia, todos hemos fallado un poco en esto. Todos hemos enseñado algo que no hemos practicado. Todos hemos anunciado una piedad que no siempre es efectiva en nosotros. Pablo no está hablando a personas perfectas. Pablo quiere que entiendan algo. Su pecado es profundo. Por eso necesitan del Evangelio. Y por eso cada día, iglesia, necesitamos recordarnos el Evangelio y decir, mi gloria y mi honra son todas pertenecientes al Señor. Porque si no fuera por el Evangelio, yo no tendría un lugar acá. Y eso va a hacer que nosotros podamos morir a nosotros mismos, a nuestra necesidad de honra, a nuestra necesidad de gloria, a nuestra necesidad de jactarnos, a nuestra necesidad de aparentar algo que no somos. Es mejor caminar en quebranto, en humildad, dependientes del Señor y de su Evangelio. Así que vamos a hacer algo. Te voy a dar ahí un par de minutos. Yo sé que tienes algo que hablar con el Señor. Muchos de ustedes tienen que quizás decir, perdóname, porque he sido incongruente. Y siendo incongruente he manchado tu nombre. Y después podemos ir al Evangelio y decir gracias por el Evangelio. Es mi esperanza y quiero que esa sea mi motivación para vivir dándote gloria. ¿Lo hacemos? Ok, dobla ahí tu cabeza y tómate un par de minutos y después nos unimos al grupo en adoración, ¿sí?